El Evangelio de este día nos regala un modo de ver a Jesús muy interesante, sobre todo si nos animamos a verlo en el plano humano. En efecto, lo particular del Evangelio de hoy es que nos narra cómo siguen a Jesús grandes multitudes de gente que llegan de todas partes. El Evangelio dice que Jesús sintió necesidad de retirarse y llamó a su lado a algunos discípulos que fueron con él. Pero cuando estos discípulos van con él y la gente se da cuenta que allí está Jesús, entonces la gente empieza a llegar a donde están y empiezan a llegar tal cantidad de gente y de tantos lugares que era imposible estar allí. Por eso Jesús pide que le preparen una barca, dice, para que la muchedumbre no lo apretujara. Y nos cuenta un versículo muy bonito, muy esperanzador, que dice: curaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para quedar sanados y buscaban al menos tocarlo. Y cuando leemos este versículo, más de uno quizás experimenta el deseo de estar en ese momento con Jesús para pedirle la sanación de lo que sea. Un dolor de huesos, una enfermedad crónica, un mal de diferente índole, lo que fuere. Claro, porque este versículo nos parece muy bonito y cuánto quisiéramos que en verdad el Señor viniera y de nuevo se agolparan las multitudes y él sanara a todo aquel que lo necesita. Y sin embargo, esta visión del querer estar allí, yo creo que viene acompañada de el no haber leído el versículo anterior. Nos imaginamos cómo debió ser ese momento con la cantidad de gente allí, gente que por supuesto si venía de otro lado no era de ese lugar, no tenía allí su casa, no tenía tal vez el modo más cómodo donde dormir. Nos imaginamos el contexto en el que se desarrolla esta escena. Quiero decir, imaginemos que es un día de calor con 5,000 personas, todos tratando de ver a Jesús. No faltará por allí algún conflicto entre estas mismas personas que hacen cola para ver a Jesús. Los discípulos del Señor realmente sobrepasados por cualquier lado, porque es tanta la gente, no saben qué hacer. Jesús se va a la barca, la multitud en la playa. Realmente debieron ser días por lo menos agotadores. Pero más aún, si pensamos para la época, debió ser un verdadero espectáculo ver a un profeta que reunía tal cantidad de gente que buscaba de él la sanación, el expulsar los demonios de su vida. Realmente debió ser un espectáculo para el momento. Y quizás las personas de una posición económica más acomodada, más estable, o que quizá no estaban tan emparentadas con este seguir a los profetas, vieron ese momento como un momento popular, como un momento de muchedumbre, como un momento del que preferían prescindir. Qué bonito es pensar en un Jesús que hace milagros mientras nosotros lo escuchamos desde lo cómodo del banco de un templo o desde la comodidad de nuestro hogar. Más aún sería también parecido el hecho a cuando leemos el día lunes los diarios y descubrimos que tal famoso anduvo por la ciudad y llenó el estadio, llenó el teatro, dio tal concierto y la gente
se aglomeraba tan solo para estar con esa persona. Pero tenemos que decir que Cristo, si bien fue una persona famosa, no buscó la fama. Si bien fue un gran profeta, no buscaba el espectáculo para el mundo, ni la adhesión de toda esta gente a su persona motivado por su egocentrismo, su vanidad. No, tampoco buscaba hacer milagros, tampoco buscaba erradicar el mal del mundo sanando a todos los enfermos. No, tanto los que miran con indiferencia al profeta que está aglutinando gente, como aquellos que van a aglutinarse en busca de sanación, no descubrieron profundamente lo que hacía y buscaba Jesús, Jesucristo, ese Jesús de Nazaret que era hombre y tenía que huir de las multitudes que lo apretujaban, pero también que era Dios y que quizás los únicos que lograban comprender plenamente este misterio eran los demonios a los que él silenciaba para que no pudieran hablar. La sanación que Jesús hacía no estaba enmarcada en una búsqueda de la eliminación del dolor como quien anhela el placer para todos. No, él sanaba, pero su sanación era un signo sobrenatural que hablaba de la sobrenaturalidad de su persona, de su existencia, y que quería conducir justamente a la adhesión a su persona, no en cuanto hombre, sino fundamentalmente en cuanto Dios. Iluminan aquí las palabras que nos dijo en otro momento el Evangelio, cuando les decía a las multitudes que lo seguían por haber multiplicado los panes: ustedes me siguen y me siguen porque les he dado el pan que se acaba, el pan que se termina, el pan de este mundo. No me sigan por eso, búsquenme más bien porque yo soy el pan de la vida, porque soy la vida misma, porque soy la verdad, porque soy la luz, porque ilumino tu vida. De este modo, hoy podemos alegrarnos con Jesús porque a Él van grandes multitudes que están sedientas de su abrazo redentor, que están sedientas de su misericordia, que van sedientas también de una experiencia profunda de Dios. Pero entristezcámonos por todas aquellas personas que tanto ayer como hoy ven en toda esta aglomeración de gente buscando a Dios solamente esto: un montón de gente y un hombre famoso. ¿Cuántos hoy en día todavía conciben hacia Jesús y a su iglesia? Un montón de gente que sigue a un hombre que murió hace 2000 años. ¿Cuántos todavía no descubren lo que pasaba detrás de esto que nos narra el Evangelio? Que detrás de este hombre que huía de la gente porque lo apretujaba, detrás de estas multitudes que estaban allí en condiciones tal vez poco deseables, detrás de tantas cosas, lo que se estaba gestando era una historia, y una historia de salvación. Pidámosle por eso a Dios la gracia para poder descubrir en nuestra vida, que tantas veces puede parecernos tan cotidiana, quizás, porque no, algunas veces hasta insulsa, que nos dé la gracia de descubrir lo que Él va obrando en nuestra vida, que nos dé la gracia de descubrir la sobrenaturalidad, esa chispita, esa gota de sobrenaturalidad que Él le pone para que vayamos creciendo y acercándonos a Él. Y que descubriendo ese esfuerzo de Jesús, también nos esforcemos nosotros para estar cerca de Él, para descubrirlo, no solo como el hombre famoso, no solo como el profeta, sino como el Señor, el centro, el eje de nuestras vidas.